El día de hoy vamos a participar en una sesión de carácter introductoria sobre lo que son los seguros, la parte básica, los requisitos, las condiciones de lo que son los seguros. Y vamos a comenzar de allí, después de seguros, vamos a avanzar a lo que son los seguros marítimos para analizar la cobertura. Yo creo que para esto vamos a tener tal vez am, unas 2 o 3 sesiones. En la primera fase tiende a ser sesiones de carácter informativa para que ustedes puedan tener la información sobre aspectos de seguros. Eso suena un poco la parte teórica. Pero en la segunda fase queremos hacer una fase práctica, una fase de taller, para que de alguna manera ustedes, cuando presencien o cuando tengan, claro, cuando presencien o estén tratando un siniestro marítimo, ya puedan interpretar cuáles son los seguros que aplican a nivel básico y cuáles son las condiciones que aplican a nivel básico. Creo que eso va a servir. O sea, la idea sería que conozco que en Dirané, en la Armada del Ecuador, hay personas que tienen conocimiento de los siniestros que ocurren, pero también no conocen un poco lo que sigue o lo que está detrás de lo que significan los seguros marítimos. Y no solo porque a veces tenemos que participar quienes están trabajando en capitanías de puerto en juzgar administrativamente la ocurrencia de un siniestro para ver si hay alguna contravención marítima, por decirlo, pero también para conocer y para poder dar orientación a terceros. Creo que en el tema, para quienes están inmersos en el tema marítimo, creo que les interesa saber, por ejemplo, si un accidente, hasta de una persona, o de la propiedad de la persona, podría tener cobertura o no dentro de uno de los seguros marítimos. Entonces, creo que eso va a tornar interesante ah, estas sesiones. Y pues estamos abiertos a responder cualquier inquietud que tengan. Obviamente este es a nivel introductorio, pero con el objetivo de que salgan con algo práctico. Ya estudiamos un poco lo que son el tema de siniestros marítimos, hemos estado atendiendo al tema de lo que es las coberturas. Pero primero vamos a analizar, como les dije, el tema introductorio de lo que son los seguros en particular. Y el instrumento básico donde vamos a encontrar los temas de seguros marítimos es el Código de Comercio. Entiendo que todos tienen el Código de Comercio en sus archivos electrónicos. Si pueden confirmar eso, si no, para que alguien que lo tenga por allí lo pueda compartir al grupo, el Código de Comercio. Y mejor si es un Código de Comercio que permite buscador. Yo tengo un Código de Comercio registro oficial que no permite hacer buscador, pero si alguien de los compañeros puede compartir, sería espectacular. Así que pido a algún voluntario que nos comparta el Código de Comercio. Es el Código de Comercio expedido en el 2019, ¿verdad? Ya lo comparto por interno, doctor, al WhatsApp. Sí, sí, el WhatsApp de todo el grupo. Aquí Ok. tenemos ya un Código de Comercio que han compartido. No sé si este admite búsquedas. Hay que verificar si admite búsquedas. Pero ya tenemos un Código de Comercio compartido en este momento. ¿Por qué? Porque más tarde o sí, al final de la sesión aspiro a que van a tener ustedes una tarea que hacer. Y esa tarea implica investigar. Y es mucho más fácil investigar con un buscador, gracias a la tecnología actual. Entonces, a tener que leerse todo el Código de Comercio, ¿no? O tratar de encontrar. Pero hay un capítulo en el Código de Comercio que habla sobre los seguros. Y un capítulo especial que habla sobre los seguros marítimos. Bien,
Entonces, muchísimas gracias por compartir el Código de Comercio. Ya tenemos dos personas que han compartido. Sí Excelente, gracias. permite búsqueda. Sí permiten búsqueda el que compartí también. Perfecto, y gracias a ese me lo voy a coger porque el del registro oficial que yo tengo no admite búsqueda. Ya, entonces con esto estamos bien. Gracias Denis, gracias Charlotte por esta compartición. Y para saber el tema de los seguros marítimos, nuestra Biblia en este momento va a ser el registro oficial, el Código de Comercio. Pero más adelante se van a dar cuenta que nuestras fuentes de información van a ampliarse. Y eso es lo que lo que quisiera que ustedes comiencen a ver, información que parece secreta, van a ver que no es tan secreta. O sea, los estándares de los seguros marítimos de casco, por ejemplo, o las reglas de los P&Is. Eso que parecería como que no es muy público, vamos a hacerles conocer que sí lo es en general. Ok, eso ya en las próximas sesiones, en esta sesión, yo calculo que no nos vamos a tomar a alcanzar el tiempo, sino que aquí vamos a ver un poco lo que es un calentamiento, conociendo lo que son los seguros. Bien, vamos a ir avanti. Si hay preguntas, ustedes saben que siempre me pueden interrumpir, pero vamos a comenzar y quiero pedirles que me verifiquen si estamos compartiendo pantalla. Miren que estoy adelantado. Confirmado que compartimos pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bien, gracias. Entonces vamos a ver seguros marítimos el día de hoy. Tuve la oportunidad de estar yo en un diplomado que duró un año sobre seguros marítimos, así que estoy muy feliz de poder compartir esta información con ustedes y poder discutirlo, ¿no? Aunque sea a nivel introductorio, que es este módulo dentro del diplomado. Primero, lo que queremos saber es qué es el seguro, ¿no? Básicamente, ¿en qué consiste? Y esa respuesta nos la da el Código de Comercio, que mantiene una doctrina universal. El Código de Comercio, como ustedes saben, expedido recientemente en el año 2019. Y pues es sencillo. Una parte es el asegurador, ¿verdad? Y la otra parte se llama el asegurado, ¿verdad? O también se llama el tomador, ¿verdad? Que es el que toma la póliza. Eh, un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, como les dije, recibe una prima, ¿verdad? Recibe una especie como de tarifa, pero obligándose para ello a indemnizar al asegurado o al beneficiario por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto, o sea, algo que no se sabe si va a pasar, ¿verdad? O también pagar un capital o renta si ocurre esa eventualidad. Cuando hablamos de capital o renta específica, ya estamos hablando de ciertos seguros en los cuales, por ejemplo, eh, el seguro de jubilación, ¿verdad? Entra el tema de la renta. Este es el concepto general de lo que es el seguro. Pero para que haya un seguro conforme al Código de Comercio hay ciertos requisitos llamados elementos esenciales, que si falta uno de estos, se considera que no hay seguro. Entonces, primero, debe haber un asegurador. Y debemos entender, claro, el asegurador tiene que ser alguien autorizado para poder asegurar, aunque tenga la capacidad suficiente de acuerdo a las leyes ecuatorianas. Pero tiene que haber un asegurador, ¿verdad? Tiene que haber un solicitante o tomador. ¿Verdad? Alguien que se va a convertir en el asegurado. Ese es el segundo. El tercero, el interés asegurable. O sea, alguien tiene que tener eh, interés legítimo para que se asegure determinada circunstancia incierta, ¿verdad? Y eso vamos a ver más adelantito ya desglosado. Alguien debe tener interés cierto de que una circunstancia incierta va a pasar y esa persona se va a ver perjudicada. Ese es el interés asegurable. El riesgo asegurable. Tiene que existir un riesgo asegurable. Si no hay un riesgo, no hay seguro. De allí, en este caso, estamos hablando que no hay seguro gratis. Tiene que haber un precio. Alguien tiene que pagarlo. De allí, la obvia obligación de la aseguradora de que se paga un siniestro. Esa es una parte esencial.
Y tiene que haber un monto de asegurado o un límite específico de responsabilidad. Así es como estamos hablando del contrato seguro de acuerdo a las leyes ecuatorianas del Código de Comercio. Ahora, los abogados a veces diferenciamos los contratos y el contrato seguro es simplemente consensual. No hay más requisito de que cumplidos los parámetros que les pusimos hace un ratito, los elementos esenciales, las partes se ponen de acuerdo y ahí está, ya hay un seguro. Bajo esta lógica, el contrato seguro hasta podría ser verbal, ¿no verdad? Podría ser un contrato de seguros por correo electrónico. Simplemente se perfecciona por el consentimiento de las partes. Ya después, cuando ustedes reciban esta presentación de PowerPoint, van a verificar que el artículo, que el número que he puesto allí es el número del artículo del Código de Comercio, como para darles facilidades a la búsqueda posterior. ¿Y cómo se puede probar el contrato? Por cualquier medio, excepto la prueba testimonial. Entonces, miren lo interesante, por cualquier medio. ¿Qué pasa cuando hay un contrato de seguros que a lo mejor sea difícil probar? Una confesión, un testimonio de parte, lo que antes se llamaba confesión judicial, un testimonio de parte podría probar la existencia del contrato de seguros. Pero un correo electrónico puede probar la existencia del contrato de seguros. De hecho, ahora más que nunca se hacen hasta las pólizas se las hace en forma electrónica. Ahora, solamente como para dejar constancia, aquí tenemos una resolución de la Corte Nacional de Justicia, perdón, Corte Suprema de Justicia, como se llamaba antes, y es una resolución del 1968, en el cual para los jueces era suficiente el certificado provisional, con el cual se probaba que el contrato había sido formalizado, que las partes habían consensuado, que se habían puesto de acuerdo y que en consecuencia, si ocurre un siniestro, tiene que ser pagado, bajo esa lógica de que ya existe. Bien, como para dar lectura a lo que dice, el contrato de seguro al que alude la demanda se perfeccionó con el instrumento privado denominado certificado provisional contentivo de las condiciones generales del expresado negocio jurídico a las que se refiere el artículo 37 de la Ley General de Compañías de Seguro, bajo cuya rectoría se formalizó el contrato. Entonces, esta es una sentencia del caso Sudamérica versus Tababuela, publicado en la Gaceta Judicial de octubre de 1968, para que vean un poco la lógica que era antes, esa es la lógica que se mantiene ahora. El acuerdo entre las partes perfecciona el contrato de seguros. Ok, nuestro Código de Comercio establece que debe haber una póliza, y esa póliza debe ser emitida en 3 días una vez que se perfeccione el contrato. ¿Cuándo se perfecciona el contrato? Cuando las partes se han puesto de acuerdo, porque es consensual. En consecuencia, una vez que las partes se han puesto de acuerdo, se debe emitir la famosa póliza. Eh, Obviamente, podría existir la obligación del asegurador de pagar aún sin emitir la póliza, aun cuando las partes ya se pusieron de acuerdo. La póliza, de acuerdo al Código de Comercio, tiene algunos requisitos. Debería considerarse como parte de la póliza la solicitud del seguro. Miren lo importante. El documento en el cual, ¿verdad?, se está requiriendo el seguro, también se considera parte de la póliza. ¿Y por qué? Porque ese documento es donde se hace la declaración, ¿verdad?, de la situación, de la cosa que se va a asegurar, de la situación. Debe incluirse en la póliza los informes de inspección para la valoración de riesgo. Normalmente, cuando se va a hacer un aseguramiento, se contratan inspectores. En el caso marítimo, se contratan inspectores para que hagan la valoración, el análisis del riesgo. Si resulta adecuado, si resulta coherente poder asegurar este bien, si es que el riesgo que se menciona es el real, ¿verdad? También la declaración sobre el estado del riesgo, que es una declaración que hace el asegurado, que es parte de la solicitud del seguro, y al mismo tiempo cualquier pedido de renovación o modificaciones que se le hagan a la póliza. Es parte de lo que la póliza
debe contener. Ahora, cuando hablábamos hace un momento del interés asegurable, el Código de Comercio también establece lo que es interés asegurable. Acuérdense que el interés asegurable es un requisito sine qua non. Si no existe interés asegurable, no existe cobertura de seguros, no existe contrato de seguros. Es más, uno puede tener interés asegurable el día de hoy, pero a lo mejor mañana ya pierdo el interés asegurable. Ajá. O sea, si yo soy hoy día el dueño de la embarcación y ya mañana la vendí, ¿verdad? Yo ya no soy el interés, yo no tengo interés asegurable porque yo ya vendí el buque. Entonces, por eso cada vez que se hace un traslado de transferencia de un buque, debo también transferir o a buscar un nuevo contrato de seguros. En fin, tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado directa o indirectamente por la ocurrencia de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero. El interés asegurable debe existir desde la fecha en que el asegurador asume el riesgo hasta el del siniestro. Hagamos allí, y quiero hacer una especie como de pausa de lo que estamos presentando en PowerPoint, porque quisiera entrar a una discusión. Acabamos de ver lo que es el interés asegurable. Entonces, digamos que a veces escuchamos en los medios acerca de que uno puede asegurar partes de su cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a buscar una mujer famosa, pero quisiera que alguien me hable de un hombre famoso también. Yo voy a pensar en Jennifer López, pero Charlotte, usted me puede decir un hombre famoso para ver si ahí usamos el que prefieren las mujeres. Ay, no sé, Zac Efron. No sé si tenga asegurada alguna parte de su cuerpo. ¿Quién? Zac Efron, el actor. ¿Cómo se llama? Tal vez yo estoy perdido Zac con el nombre. Efron. Zac Efron, mire que estoy perdido. Yo sé lo que es J-Lo, pero no sé, es Zac Efron. Ya. Entonces, vamos a hablar de las piernas de J-Lo y de las piernas de Zac Efron, ¿verdad? Entonces, de repente aquí lo veo a Fabricio, y aprovechando que está en video también, le digo, Fabricio, se le ocurrió asegurar las piernas de Jennifer López, ¿verdad? Y a Charlotte se le ocurrió asegurar las piernas de Zac Efron, ¿verdad? Y fueron al asegurador, el vendedor del asegurador dijo, perfecto, no hay ningún problema, se las aseguro. ¿Cuánto les debo? $1000, ¿les parece eso muy caro? No, es baratísimo, deme, yo lo aseguro. Y ustedes invierten $1000 y se le da a Fabricio, se le pagará a Charlotte, a Fabricio se le pagará $1000 en el caso que ocurra algún siniestro que le afecte las piernas a J-Lo y en el caso de Charlotte a Zac Efron. ¿Ustedes tienen interés asegurado? ¿Sí o no? Discutamos eso. Y están todos invitados a discutir. No le escucho a Charlotte, tiene apagado No, el audio. estaba Ajá. pensando en voz alta. Ya. Los abogados, usted puede tener la respuesta rapidita, pero los abogados vamos a decir depende, ¿verdad? Porque ahí viene, ¿cuál sería la respuesta rápida, por ejemplo? O la respuesta evidente. Ajá. Adelante, Fabricio. Doctor, con temor a equivocarme, de pronto aquí sería, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Tiene que haber ese interés directo, esa relación. Obviamente estaría interesado en el monto de las piernas de J-Lo. Vamos a repetir lo que dice el artículo y vámonos al Código de Comercio, ¿no? El artículo 730, ya que tenemos el Código de Comercio. Y dice, tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda ser afectado, directa o indirectamente, por la ocurrencia de un riesgo. Es asegurable todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero. ¿Qué le parece?
¿Cómo estamos con eso? Usted ha dicho que parecería que no, ¿verdad? Charlotte, ¿cuál es su opinión preliminar? No es abogada Charlotte, así que primero, eso de que tenemos derecho a equivocarnos aquí en clases. No hay ningún problema. Ajá. ¿En patrimonio también pueden ingresar partes del cuerpo? ¿O se está hablando hipotéticamente? Bueno, y la pregunta es suya, ¿no? ¿Verdad? Es interesante, ahí vamos, el depende. Pero en el caso suyo, si al señor Zac Efron se le tiene una herida en la pierna, ¿a usted le afecta eso en su patrimonio? Sí, bueno, se supone que estoy pagando por el seguro, o sea, ya me vendría a afectar. Pero por eso pregunto, o sea, eso ingresa como patrimonio. Una persona puede ser un patrimonio. De hecho, se conoce que hay ciertas personas que aseguran partes del cuerpo o frente a siniestros que le ocurran a partes del cuerpo de un médico, por ejemplo, puede que hace cirugías, puede asegurar sus manos. Y ese médico, si tiene un problema con sus manos, que le cortan las manos o perdió sus manos en una maquinaria, creo que todos vamos a compartir de que esa persona va a dejar de ganar dinero porque utilizó sus manos para trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de la señora J. Lowe, y yo supongo que el señor Zac Efron, ellos utilizan su imagen, ¿verdad? Para poder ganar más dinero. Ajá. O La sea, de pregunta es que pronto, si usted deja de ganar dinero, ajá, sí. perdón, doctor, y de pronto, eh, digamos, los cónyuges de estas personas de pronto podrían tener un interés porque también se vería afectado el patrimonio de ellos a consecuencia de la sociedad conyugal. ¿O me estoy yendo demasiado allá? Bueno, eso es un punto importante. En consecuencia, la esposa del señor Zac Efron, ¿verdad? Podría verse afectada también en sus ingresos, o no sé si ya tiene esposo todavía, J. Lo, creo que ya no, si estuviera casada, estuviera viendo afectada. El productor de J. Lo y el productor de Zac Efron seguramente van a dejar de ganar dinero si ocurre un problema a sus representantes, ¿verdad? La gente, etcétera. Entonces ellos podrían tener un interés asegurable, muy claro. Por ejemplo, si se dedica legítimamente y legalmente cumpliendo todos los requisitos de la ley de propiedad intelectual, la ley de ingenio se llama ahora, y se dedica a vender los pósters de J. Lo, ¿verdad? Seguramente hace dinero por eso, ¿verdad? Y de repente ya no puede vender los pósters, por lo menos de las fotos actualizadas, podría tener un interés asegurado, ¿verdad? Estoy pensando un poco en el depende, pero como no lo hace, en este momento Fabricio no tiene interés asegurable. Entonces Fabricio, por más de que le den una póliza, esa póliza es inválida desde el comienzo, ¿verdad? No había cómo. Vamos a ir más adelante en lo que dice el Código de Comercio, en el artículo que seguía, que si Fabricio de hecho Fabricio es el productor de J. Lo y aseguró las piernas de J. Lo, ¿verdad? Y de repente le ocurre algo a las piernas de J. Lo y ya no puede Fabricio ganar dinero por cada presentación de ella, entonces Fabricio tiene interés asegurable. Pero si J. Lo lo despide el día de hoy a Fabricio y pasado mañana a Jennifer López le pasa eso, ya Fabricio no tiene interés asegurable. Esa póliza ya terminó. O la capacidad de la póliza de hacer efectos ya no sirve. Ajá. Es igualito como que yo decía, el dueño de una embarcación la tiene asegurada, pero la vende, ya no tiene interés asegurable. Ya perdió ese interés asegurable. Tendría que endosar la póliza, tendría que ceder la póliza con la autoridad. No sé si con eso ha sido muy ilustrativo o no. No sé qué piensan los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tema de interés asegurable, ¿no? Hice la pausa porque el interés asegurable resulta ser algo muy importante
en un seguro marítimo, ¿no? Especialmente porque expresamente el seguro marítimo establece que cuando cambia la propiedad, el seguro como que se queda en cero. Ajá, queda en cero. Ok, ¿alguna inquietud hasta ahora? Porque si no, ¿cómo ahora sí vamos a continuar? Continuamos. Vicio propio. Bueno, el tema del seguro no es absoluto. Yo puedo asegurar una carga, por ejemplo, ¿verdad? Pero, pero si esa carga tiene un problema de la naturaleza propia del producto, eso no está asegurado, esa calidad propia del producto. Por ejemplo, las naranjas, ¿verdad? Que se transportan, las naranjas que se transportan desde China a Ecuador, ¿verdad? Si yo transporto naranjas desde China a Ecuador sin refrigeración, digamos, qué tiempo cree que duran esas naranjas en buen estado? Lo que tal vez no sabemos exactamente del tema de agricultura, pero yo diría unos 5 días, 6 días, 7 días, ¿verdad? 8 días, 10 días. Pero en fin de cuentas llegarán podridas. ¿Puedo yo decirle al seguro de carga que me pague esa pérdida que tuve porque las naranjas que las mandé sin refrigeración se pudrieron? La respuesta es no. Porque el vicio propio de la cosa, lo que le iba a ocurrir a la cosa, eso no está dentro de los riesgos que el asegurador asume. La aseguradora podría asumir, por ejemplo, que al transportar camarón desde el puerto de Guayaquil al puerto de Nanjing, ¿verdad? Eh, el camarón que va congelado sufrió un problema de descongelamiento porque se dañó alguna parte de la refrigeración, ¿verdad? Del barco y en consecuencia llegó dañado y eso sí es parte de la cobertura. Porque eso no está dentro del vicio propio de del bien, sino eso ocurrió por una circunstancia ajena, ¿verdad? A la naturaleza. En cambio, que una naranja se pudra porque es transportada sin refrigeración es parte de un evento cierto, no es un evento incierto. Y acuérdense que el seguro es un evento incierto. Ok, no sé si tienen alguna pregunta por allí, pero si no, avanzamos. Estamos todavía en la parte introductoria de lo que son los seguros. Acción subrogatoria. Miren lo interesante. La acción subrogatoria es cuando el seguro paga. El seguro paga en el seguro de daños. El seguro dice, bueno, se dañó esta carga. El seguro va a hacer la inspección y dice, efectivamente se dañó la carga y le indemniza a su asegurado, pensando en el seguro de carga. ¿Qué hace el seguro de carga una vez que paga? El seguro de carga, una vez que paga, busca al responsable del siniestro. En este caso ocurrió, se dañó porque el sistema de refrigeración de la embarcación se apagó por algunas ocasiones y eso hizo que se rompa la cadena de frío y eso generó el siniestro. Entonces voy a demandar al transportista o a la embarcación, a los armadores. ¿Qué es lo que hace? Ejerce la famosa acción subrogatoria. ¿Por qué? Porque el asegurador que paga, una vez que paga, se pone en los zapatos del asegurado y puede reclamarle al tercero responsable lo que pagó, pero solamente lo que pagó, el asegurador. Ahora, uno de los principios es que ese tercero responsable, digamos que el asegurador va y demanda al armador, al transportista. El transportista tiene derecho a defenderse y puede usar las mismas defensas, puede utilizar las mismas justificaciones, ¿verdad? Que hubiera ejercido contra
el asegurado del asegurador. Entonces, es otro principio. Y de allí hay un tercer principio, que el asegurado, o sea, el dueño de la carga, o el que tiene interés en la carga, tiene que preservar la acción subrogatoria. O sea, darle las facilidades a la compañía de seguros para que pueda ejercer esa acción, los documentos, las certificaciones, inspecciones, etc. Es parte de uno de los principios en la doctrina de seguros. Entonces, ya saben, cuando un seguro paga, tiene posibilidad de buscar al culpable. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Una embarcación colisiona con otra. La nave A colisiona con la nave B. Entonces le causa daño a la nave B. El buque B, el seguro de casco, le cubre, su seguro de casco le cubre el daño. Pero el seguro de casco del buque B ahora tiene el derecho de cobrar lo que pagó al buque A. Entonces ahí es donde el buque A tiene que responder por ese daño que hizo, porque sería inconcebible que el buque A diga, no, eso paga el seguro, ¿verdad? No, es verdad. El seguro de B le paga a B, pero el seguro de B, una vez que paga, va a buscar, en este caso, al buque A para que le resalzan los valores que pagó a su asegurado. Ok, eso era poco para hacer algo un poco más ilustrativo. Y en el tema de la acción subrogatoria, esta es otra sentencia, no voy a ahondar mucho en el tema porque esto es un poco ya más profundo, pero básicamente se destaca que el derecho de subrogación solo se genera con el pago. La aseguradora paga y es automático. La aseguradora tiene ya derecho a ejercer la acción subrogatoria contra el tercero, ¿no? Este es en el caso de la Unión versus Panalpina en el año 2009. Hay ciertas restricciones a esa acción subrogatoria. O sea, no se puede ejercer acción subrogatoria sobre los parientes del asegurado, ni tampoco se puede ejercer acción subrogatoria contra personas, ¿verdad?, que le generen responsabilidad al mismo asegurado. Imagínense que la aseguradora le cobre a una persona que mañana vaya a demandar al asegurado por esa misma razón. Entonces, no. Ahí está, ahí hay algunas restricciones a esa acción subrogatoria. Ahora, aparte de esto, en los seguros tenemos lo que se llaman los seguros de responsabilidad civil, que algunos de ustedes conocen, que en el área marítima se llaman los seguros P&I. Estos seguros de responsabilidad civil, pero ya a nivel de código de comercio, a nivel general, todavía no estudiándolos como P&I, son aquellas compensaciones que se dan por daños de terceros, son los reclamos de terceros. Y como por ejemplo cuando hablamos sobre el seguro de vehículos, aseguramos el vehículo, pero también aseguramos la RC, la responsabilidad civil. Y nos cobran un poquito más por esa responsabilidad civil dependiendo del monto, ¿verdad? Y de las condiciones. Entonces allí pueden haber responsabilidades contractuales, pueden haber responsabilidades fuera de contrato, como una colisión, ¿verdad? Y por lo general opera cuando hay una culpa grave. Entonces, sí cubre cuando hay una negligencia. Si chocamos el carro por culpa nuestra, una negligencia propia, bueno, no hay problema, eso está cubierto. Me ocurrió a mí que una vez tuve una pequeña colisión, no con un carro, sino con un objeto fijo en el vehículo. Y en el formulario, cuando la aseguradora preguntó de quién cree que sea la culpa, yo sí puse culpa mía. Entonces, la culpa mía sí estaba cubierta. En ese caso, cuando es culpa mía, allí no hay acción subrogatoria. Ahí no pueden culpar a nadie sobre algo que fue mi absoluta culpa, que es lo que yo creo. Sin embargo, eso se lo puedo decir yo a la aseguradora, pero eso no se lo puedo decir a un tercero. Bueno, vamos a ver los principios sobre el seguro de responsabilidad civil. Y ahí ustedes los que manejan siniestros marítimos se van a dar cuenta
de ciertas particularidades en los procesos. Ustedes van a darse cuenta que jamás un armador reconoce responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese armador está prohibido de reconocer responsabilidad. Porque, claro, a veces hemos escuchado a personas que dicen, no te preocupes, el seguro paga todo, ¿verdad? Y el seguro de responsabilidad civil va a pagar todo, claro. Pero si uno reconoce responsabilidad o si uno celebra una transacción sin autorización de la compañía de seguros, quien tiene que pagar es esa persona, porque pierde cobertura. Entonces, el primer principio es que el asegurado no puede reconocer responsabilidad. Ese es el principio. La aseguradora es la que debe analizar, porque si la aseguradora va a pagar esa responsabilidad, es la aseguradora que paga. Y para ello, la aseguradora decide quiénes son o quiénes van a defender el caso. ¿Verdad? Entonces, por lo general, los abogados en casos de responsabilidad civil son designados por la aseguradora. Y hay otro principio más, que es el tercer principio aquí, y es un principio internacional también, es que no hay acción directa del tercero contra el asegurador. O sea, la persona afectada, digamos, un ejemplo, alguien que se encuentre herido en el caso de una embarcación o en el caso de un choque de vehículos, no puede demandar directamente a la aseguradora. De acuerdo al Código de Comercio, tiene que demandar al asegurado, ¿verdad? Y claro, nuestro Código de Comercio también dice que puede pedir que se incluya a la aseguradora, que se cuente con la aseguradora, ¿verdad? Eh, Estimo que como para fines también de demandarla, pero no en forma directa y exclusiva. Hay un último principio que es el que en español se llama pagar para ser reembolsado. No se le puede pedir a la aseguradora o la aseguradora puede negarse a hacer pagos directos. Siempre, o la manera general es, si tengo una responsabilidad, la aseguradora me autoriza a reconocerlo, reconozco la responsabilidad y yo pago el valor. Y una vez que he pagado, le pido reembolso a la aseguradora. Entonces ese es el principio general, cómo se opera. Puede haber ciertas excepciones a este principio, ¿no? En el manejo, porque a veces pueden haber cifras altas o pueden haber problemas financieros de liquidez por parte de los asegurados, en el cual la aseguradora, bajo su propia potestad, bajo su propia decisión, podría saltarse esta regla para hacer el pago en forma directa. Pero la regla general es pagar para ser reembolsado. Si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes, ¿no? Seguimos en el tema todavía, el tema básico de lo que son seguros, ¿no? Y estamos ahora seguros de responsabilidad civil. Ahora, importante, ¿no? ¿Cuándo hay excepciones? Miren que cada regla tiene su excepción y por eso es que la excepción hace la regla. El asegurado no puede reconocer responsabilidad, salvo que deba declarar hechos en juicio. Si el juez lo llama al asegurado y le quiere y las partes o la parte quiere preguntarle acerca de los hechos que ocurrieron en determinado siniestro, allí tiene la posibilidad de reconocer por los hechos las responsabilidades. El segundo principio es que los abogados son puestos por la aseguradora. Pero si el asegurado quiere pagar de su bolsillo el costo de los abogados, de acuerdo al Código de Comercio, el asegurado puede hacerlo. Pero de su bolsillo, porque al menos en lo que se refiere a norma general, es que el pago de los abogados corre por parte de la aseguradora. Y el tercero, no hay acción directa contra los aseguradores. Aquí existen ciertas excepciones importantes. A nivel mundial, tenemos 3 convenios que hablan sobre la responsabilidad civil de los armadores en temas de contaminación.
El primer convenio es el convenio CLC, el que habla sobre la contaminación por hidrocarburos transportados como carga. El segundo convenio se llama el convenio Bunkers, que habla sobre el combustible de las embarcaciones. Y el tercer convenio es el convenio HNS, que habla sobre las sustancias nocivas que se derraman en el mar. Todo esto. Todos estos tres convenios tienen la particularidad que permiten acción directa contra los aseguradores. Se puede demandar en forma directa. Ahora, en la práctica, hablando de Ecuador, solo se puede aplicar el convenio CLC porque Ecuador solo ha ratificado el CLC. El Ecuador no ha ratificado el convenio Bunkers, de tal manera que si hay derrame de combustible de un barco en cualquier parte del país, no se puede demandar a los aseguradores. Y si hay derrame de sustancias nocivas, como por ejemplo yo a veces menciono el ácido sulfúrico, no se puede demandar en forma directa a las aseguradoras. Pero si se derrama, como ocurrió en el caso Jessica, si se derrama combustible transportado como carga, sí se puede demandar en forma directa a la aseguradora debido a que somos parte del convenio CLC. No sé si tienen algún comentario para continuar. Vamos adelante. Y bien, ahí están nuestras disposiciones en el Código de Comercio que tratan sobre justamente de que es prohibido al asegurado, bajo pena de pérdida del derecho a la indemnización, realizar transacciones, arreglos extrajudiciales, etcétera. No puede reconocer su responsabilidad. El segundo es, no hay acción directa, ¿verdad?, contra el asegurador, ¿verdad? Pero se puede demandar al asegurado y pedir que se cuente con la compañía de seguros. Esto es un poco lo del Código de Comercio para que todos estén informados. Artículos 756 y 757 los pueden marcar como para tenerlos ahí registrados en sus documentos. Ok, avanzamos. Ahora, habíamos hablado del principio pagar para ser reembolsado. En inglés, pay to be paid. Y aquí tal vez el Código de Comercio es más claro de lo que yo estaba explicando. Con pocas palabras dice que el asegurado en un seguro de responsabilidad solo tendrá derecho al reembolso de la indemnización y gastos en que incurriere cuando ya hubiere pagado la indemnización por perjuicios a terceros. Entonces, ahí se dan cuenta, ¿no? Solo puede obligar a la aseguradora al reembolso, no al pago directo. Sin embargo, a veces en la práctica, por problemas de liquidez, como les dije, la aseguradora toma esa iniciativa. Pero ya depende de cada aseguradora. Y el principio, como decíamos, de acción directa contra aseguradoras también tiene una excepción. Pero esa excepción se genera solo cuando la aseguradora haya dado una garantía. Obvio, si la aseguradora con su firma da una garantía de que va, como lo dice en la Ley Orgánica de Navegación, que cuando ocurre un incidente, un siniestro de contaminación, hay que dar una garantía. Ahí la aseguradora pondrá su carta de lo que se llama Letter of Undertaking, una especie de carta de garantía diciendo que asumirá los valores que correspondan a la limpieza, remediación, etc. Entonces, ahí sí se puede demandar en forma directa a la aseguradora, ¿verdad? Ese es el caso que aplica aquí el artículo 1208 del Código de Comercio. Bien, y esto solamente para cuando vemos el tema de las responsabilidades en transporte, ¿verdad? Porque también una vez que se entrega, una vez que el asegurador, mejor dicho, ¿cuándo es que el asegurador adquiere la responsabilidad? Cuando esas mercancías se le entregan al transportista. Y termina la responsabilidad cuando esas mercancías han sido entregadas, ¿verdad?, en el lugar indicado en la póliza. El lugar indicado en la póliza puede ser las bodegas de la empresa o puede ser cuando pasen la borda del barco. Todo depende cómo esté eso en el seguro de transporte. Obviamente cada póliza tendrá un valor
mayor o menor de acuerdo a la extensión de cobertura que vaya, ¿no? Porque cada tramo que una mercancía tiene un riesgo diferente, ¿no? Hay riesgos que son del transporte marítimo y hay riesgos del transporte terrestre, ¿verdad? Ok. Una de las características del seguro es que el seguro también tiene, el asegurador también tiene que buscar a alguien que le asegure sus riesgos. Y eso es lo que se llama el reaseguro. Entonces, y eso ocurre especialmente en rubros que son altos, como en el rubro marítimo, el asegurador busca una entidad de reaseguros que le cubra ese riesgo. Y puede ocurrir que haya un reaseguro del 99.99% o del 50% o del 30%, o a lo mejor hayan tres reaseguradoras que toman todo el riesgo, un pool de reaseguradoras, lo que se llama. También se llaman sindicatos de reaseguradores para poder, eh, para poder captar ese riesgo de acuerdo a los porcentajes que cada aseguradora o reaseguradora acepta. Entonces, en el Ecuador, obviamente, también se puede hacer reaseguro, ¿verdad? Ya a nivel de reaseguradoras locales o de reaseguradoras extranjeras. Las reaseguradoras extranjeras tienen que registrarse en el Ecuador si es que no tienen domicilio, en un proceso que no es muy complicado, pero que igual tienen que tener un apoderado que los representa. Entonces ahí viene un poco el seguro, tiene que también asegurarse porque sus capacidades financieras tal vez resultan no suficientes para poder soportar tanto riesgo que va asegurando. De repente hay una aseguradora muy buena para vender seguros, pero mientras va nutriéndose de clientela y de riesgos, tiene que también tener capacidad instalada para cubrirlos en esas eventualidades. Ok, de aquí nos saltamos ya entonces al seguro marítimo. En el seguro marítimo vemos diferentes características o coberturas. Y la cobertura más conocida, lo que yo diría que es la más popular, es la de casco y maquinaria. La de casco y maquinaria, como bien dice, su principal objetivo es proteger la pérdida del buque, ya sea total o parcial. Eso es como en su generalidad. Total o parcial. Hay pólizas que solo cubren la pérdida total, es verdad. Pero en general es cubrir la pérdida total o parcial en las cláusulas estándares de seguros marítimos. Y segundo, tenemos otro tipo de cobertura que se llama la de construcción de buques. Esa es básicamente para aquellas entidades que se encargan de construir o de reparar buques. Como por ejemplo, las gentes que están ahí no me acuerdo el nombre en este momento, shipyards en inglés, que se encarga, ¿alguien se acuerda del nombre en español? No sé, ¿alguien se acuerda del nombre en español? Pero en fin, bueno, de ahí sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, ok. Sí, doctor. Otra categoría de cobertura es la cobertura de carga. No es contratada por el buque. La cobertura de carga es contratada por los cargadores, por los embarcadores, por los que tienen interés en la carga, que puede ser el cargador o puede ser el consignatario. Y esa cobertura obviamente se da en caso que haya un daño en la carga mientras dura el transporte. Y el transporte puede estar cubierto, como les decía, tanto en el transporte marítimo, pero también hasta llegar a las instalaciones, si es que es así, si es que sí se ha pactado que haya cobertura de tránsito. Hay cobertura también de flete, ¿verdad? Y otra cobertura sobre responsabilidades a terceros. Y esa es la segunda popular, que es la de Protection and Indemnity. Y por eso es que se llama P&I. PANDI, también es conocido como PANDI. Y eso es lo que vamos a ver un poquito acá para irnos entendiendo y vamos a ver con fuerza tanto casco y maquinaria y vamos a ver el tema de las responsabilidades
a terceros, lo que se llama P&I. Bien. Ahora, de acuerdo al Código de Comercio, y volvemos al Código de Comercio, ¿qué es lo que se puede asegurar? Se puede asegurar la nave, el artefacto naval, sus partes, accesorios y objetos fijos inmovibles. Entonces, ¿cuál es esa entonces? ¿Cuál es la cobertura esa de allí, la primera? La nave o artefacto naval, esa es casco y maquinaria, ¿verdad? La que está en construcción, esa es la cobertura de la construcción de buques. Mercancías, esa es justamente la cobertura que hay sobre carga. Ajá. Flete, la que les decía, también la cobertura de flete. Y la última, la responsabilidad de una nave u otro objeto por los perjuicios que pueden resultar para terceros. Acuérdense, la responsabilidad, la cobertura P&I es cobertura para cubrir responsabilidades que tenga el buque, armadores, transportistas, para terceros. Miren algunos otros principios del seguro marítimo. Considera nulo y de ningún valor el seguro contratado con posterioridad a la cesación de los riesgos. Si al tiempo de su celebración el asegurado a quien contrató por él tenía conocimiento de haber ocurrido el siniestro o el asegurador de haber cesado los riesgos. Esta es una disposición interesante, ¿no es verdad? Si el siniestro, si el siniestro ocurrió, yo ya no puedo ir a contratar un seguro para que me cubra ese siniestro, ¿verdad? No es coherente, ¿no es verdad? Es un poco como principio que lo comparto. ¿Y qué es un siniestro? Un siniestro es la ocurrencia de un evento o riesgo asegurado que está determinado en el contrato. Entonces, ¿qué es lo que el siniestro? Seguro contra incendio. Ya. Que ocurre si esta cobertura, si hay cobertura para incendio, en consecuencia ocurre el incendio, entonces es parte, eso se llama un siniestro. Si, por ejemplo, si una embarcación, vamos a hacer algo raro, está asegurada, pero le ponen allí en la póliza, no incluye abordajes, y ocurre un abordaje, para fines de seguro marítimo, eso no se llama siniestro. Para fines de la ley de navegación se llama siniestro marítimo. Pero para fines de seguro no es un siniestro, porque no está reconocido en el contrato la ocurrencia de ese abordaje, ¿verdad? No está reconocido. Entonces es interesante. Una cosa es el siniestro para fines de seguros y otra cosa es el siniestro marítimo para el fines de la ley de navegación. Ahora, si el abordaje está incluido dentro de la cobertura, dentro de esa posibilidad de que ocurra, eso se llamará un siniestro para fines de seguros. Y también se llamará un siniestro, pero marítimo, para fines de la ley de navegación. Ajá. Entonces los fines son distintos, pero el nombre es similar. Avancemos. ¿Hay alguna pregunta? Estamos ahí. Estoy a las órdenes. Ahora, el asegurado, de acuerdo al Código de Comercio, siguiendo la doctrina inglesa, tiene que justificar ciertas cosas. Primero, los hechos que produjeron el daño. O sea, tiene que explicarle a su asegurador que existe una causa que generó el daño. Tiene que justificar eso. Y esa causa debe estar dentro dentro de la cobertura, ¿verdad? Y en el caso de carga, por ejemplo, que los bienes fueron embarcados, tiene que probar la existencia del contrato de seguros y tiene que probar que hubo un daño, ¿verdad? Eso como parte particular que el asegurado debe justificar. Y como ven ahí dice 1184, significa el artículo 1184 del Código de Comercio. De allí, una vez que el asegurado le justifica y digamos que el asegurador quiere negar la cobertura, ¿verdad? El asegurador tiene que probar que no hay cobertura por algo que pasó que no está comprendido en la póliza. Por ejemplo,
Y ahí viene lo que se llaman las famosas garantías. En la póliza puede decirse que se establece una garantía que dice, o condición, que si no hay dotación mínima, no hay cobertura. Entonces, si el asegurador encuentra que ocurrió el incendio, por decir, encuentra que el incendio está cubierto, pero encuentra también la condición de que tenía que tener dotación mínima y no tenía la dotación mínima y tenía 3 personas menos, por decir, o por tal vez ser exagerado, es probable que el asegurador diga no tenía dotación mínima, en consecuencia no hay cobertura. Esa es la famosa garantía que sigue el principio del derecho inglés. Ok. Ahora, eh, un poco, hablemos un poco todavía del tema del asegurador que debe justificar. Y a veces, cuando conversamos con armadores, hablan de que, bueno, no tenía dotación mínima. Yo cuando converso con armadores, yo les digo, más que la multa por no tener dotación mínima, me preocuparía a mí la pérdida de cobertura que podría tener por ese hecho. Porque una multa podría ser no tan significativa como una pérdida de cobertura que, por ejemplo, en el seguro de casco. El seguro de casco podría ser negado si una de las garantías en la póliza no es cumplida. Y miren hasta lo interesante, o mejor dicho, la tradición del mercado inglés, que es el que Ecuador sigue, es que si uno no cumple la garantía se considera como que ya no existe cobertura desde que ocurrió y que no se puede salvar esa garantía. O sea, la garantía en forma automática invalida el contrato de seguros, invalida la cobertura y ya no se la puede enmendar. Entonces, yo digo, más deberían preocuparse de cumplir las normas del contrato de seguros para no perder cobertura, porque la multa resulta pequeñísima frente a ese tremendo riesgo de que no haya cobertura en un contrato de seguros. Ahí es donde las aseguradoras, de alguna manera, coadyuvan a la seguridad marítima, ¿verdad? Porque obviamente una embarcación que va con su dotación mínima está cubriendo una expectativa de seguridad. Ok. Ahora, existen diferentes tipos de pérdidas totales. Como bien decimos, bueno, la embarcación nuestra se hundió y se hundió a 250 metros de profundidad. Digamos que eso no es posible recuperar. Se quedó hundida allá. Eso es conocido como una pérdida total real. O cuando sí ocurrió eso. Pero ¿qué pasa si esa es la pérdida total real, pero también hay otra pérdida que se llama la pérdida total constructiva? Y la pérdida total constructiva es cuando ocurre, por ejemplo, la embarcación está asegurada en $2 millones y ocurre un incendio. La embarcación está allí, solo que se incendió. Y luego de hacer los análisis, se verifica que sí es posible salvarla, sí es posible volverla a arreglar. El análisis dice que cuesta $2.500.000 arreglarla. Entonces, el seguro se da cuenta que más cuesta arreglarla que cobre. O sea, primero que el seguro solo va a pagar hasta 2 millones. Y si la arregla por 2 millones y cuesta 2,5 millones, el seguro mejor dice, no, aquí yo declaro una pérdida total constructiva y le pago al asegurado todo el valor de la pérdida. Obviamente que el seguro adquiere esa embarcación, ¿no? En este caso. Eso sería lo lógico. Pero, en fin, la idea es explicarles a ustedes que a veces hay pérdidas parciales que en la práctica no son efectivas y que es mejor que sean reconocidas como una pérdida total constructiva, ¿verdad? Porque el gasto para recuperar es mayor al objeto asegurado. Ok.
Ahora, quisiera pedirles a ustedes, antes de avanzar, esta pequeña investigación. Y vamos a hacer el trabajo ahora mismo. Y son preguntas sumamente sencillas, cuyas respuestas están todas en el código de comercio. Entonces, déjenme, voy a compartir ustedes con ustedes también esta presentación de PowerPoint de una vez. Esto va a estar interesante. Ok, acabo de compartir. ¿Me puede confirmar que ya están viendo en sus archivos? Yo creo que sí o no. Tienen la presentación de PowerPoint, ahí tienen todos los artículos, pero al mismo tiempo, al final de la presentación de PowerPoint aparece algunas inquietudes, una investigación que queremos saber qué es siniestro. ¿Quién debe probar la ocurrencia del siniestro? ¿Cuándo el asegurado pierde su derecho al cobro de la indemnización? ¿Cuándo el asegurador debe tramitar el requerimiento de pago? ¿Qué tiempo tiene el asegurador para aceptar o negar el requerimiento de pago? ¿En qué tiempo debe el asegurador pagar luego de aceptar? Todo esto, algunas de las respuestas están dentro de las presentaciones, pero otras preguntas, que son las últimas 4, y algunas pistas hay también en la número 3, están en el Código de Comercio. Entonces quisiera pedirles que hagamos ese pequeño tallercito. Pueden trabajar, si quieren, a nivel de grupos o individual, como ustedes prefieran, pero quisiera pedirles hacer esta investigación. Bien, ¿cómo estamos con esa investigación? ¿Tenemos ya algunas respuestas? Afirmativo, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Perfecto. listo. Bueno, vamos adelante entonces. Vemos que me sorprendieron. Yo pensé que iban a decir todavía no. Bueno, avancemos. ¿Quién quiere primero dar unas respuestas por allí? Yo, doctor. Adelante, por favor, Fabricio, sí. Bien, la actividad la hicimos de forma grupal. Forman parte del grupo el comandante Iván Córdoba, el capitán de justicia Fabricio Mera, el teniente de fragata guardacosta Claire Bustamante y este humilde servidor de todos ustedes. Bien, sobre qué es el siniestro y dejando clara la diferencia de lo que establecía la Ley Orgánica de Navegación versus lo que estamos hablando simplemente en el contexto comercial. ¿Qué es el siniestro? Lo que establece el artículo 695 en cuanto a la ocurrencia de los riesgos asegurados celebrados en el contrato. Y la respuesta 2, ¿quién debe probar la ocurrencia del siniestro? Cabe señalar que de acuerdo al artículo 723 debe hacerlo el asegurado o beneficiario. Y en cuanto a la pregunta 3, ¿cuándo el asegurado pierde su derecho al cobro de la indemnización? La respuesta estaría en el artículo 725 en cuanto a la ausencia sobrevenida de un interés asegurable, la omisión no justificada de la obligación de notificar a la aseguradora o intermediario sobre la ocurrencia del siniestro y fallar injustificadamente en la obligación de impedir razonablemente la propagación del riesgo. Sobre cuándo el asegurador debe tramitar el requerimiento de pago, a criterio de nosotros, la respuesta a la pregunta 4, 5 y 6 estaría en el artículo 726 del Código de Comercio. En cuanto a la pregunta 4 en concreto, al inciso 1, que establece que recibida la notificación de la ocurrencia, el asegurador tramitará el requerimiento de pago una vez que el asegurado beneficiario formalice su solicitud presentando los documentos previstos en la póliza y pertinentes al siniestro que demuestren su ocurrencia y la cuantía del daño. Sobre cuánto tiempo tiene el asegurador para aceptar
o negar el requerimiento de pago, de acuerdo al inciso 2 del 726 del Código de Comercio, tiene el plazo de 30 días a partir de la formalización de la solicitud de pago del siniestro. ¿Y en qué tiempo debe el asegurador pagar luego de aceptado el reclamo? Sería en el término de 10 días posteriores a la aceptación, de acuerdo al inciso 3 del artículo 726 del Código de Comercio. Esas serían las respuestas, doctor. De pronto la duda razonable podría ser en la pregunta 5, cuando establece el plazo de 30 días. Como estamos hablando de un reclamo estrictamente de carácter administrativo, ¿se aplica a plazo en cuanto todos los días o plazo en el contexto del derecho administrativo, que serían días hábiles? Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, estamos en este momento con el Código de Comercio, ¿no? No estamos con el plazo se cuenta como conforme a, no a tema administrativo, ¿no? Estamos aquí simplemente jurídico. Entonces, yo diría que se cuenta con el plazo normal. Claro, Bien, perdón. muchísimas gracias. Sí, Doctor, sí, acotando lo que usted indica, cabe señalar que también la Superintendencia de Bancos también ha emitido una resolución en la cual también se establece la obligatoriedad que tiene la aseguradora de pagar dentro de esos 10 días. Pero tome nota que ya también estando en manos de la Superintendencia como institución pública, salvo su mejor criterio, sí considero que de pronto cuando se cuenten días, debería ser considerado días hábiles por el carácter estrictamente administrativo. claro, porque, bueno, ahí podríamos encontrarnos con una disposición que se encuentre ya en la normativa de seguros que está en otro código, ¿verdad? En el Código Orgánico Financiero, ¿verdad? Pero esto de aquí ya es el tema del Código de Comercio, los negocios privados. Pero usted tiene razón, porque estas de aquí ya son como obligaciones de pago que pueden ser reclamadas en la vía administrativa. Bien, pero esta ha sido una investigación que se dio en teoría poco tiempo, porque los minutos corrieron, ¿verdad? Yo me impresioné, dije, ya tan rápido, corrieron, y pues, pero ha sido fidedigna, y me impresionó también escuchar también que varias personas dijeron, sí, está listo. ¿Hay algún comentario que quiera hacer algún participante? Algo que hayan encontrado dentro del análisis. Adelante, por favor, Cristian. Como usted había indicado, el seguro se va a ir contra el tercero que ocasionó el daño. ¿En base a qué documento o resolución él estimaría que esa parte es responsable del daño para poder ir al cobro? Excelente pregunta. Digamos que ocurre un siniestro marítimo, ¿verdad? Yo digo siniestro marítimo cuando ya estamos de acuerdo a la ley de navegación. Ocurre un abordaje entre el buque A y buque B. Es el ejemplo que pusimos hace un rato. El buque A golpea al buque B y digamos que el buque B, su seguro, el seguro de casco del buque B paga. Ahora el seguro de casco del buque B quiere cobrarle al buque A. Entonces, ¿qué es lo que hace el buque B? En mi opinión, se iría al proceso de investigación marítima, ¿verdad? Al que hacen las autoridades marítimas. Expediente sumario. Y de acuerdo a lo que resuelve ese expediente sumario, le servirá como una prueba importante para poder hacer la reclamación. Tanto así que ustedes encontrarán, y no recuerdo el artículo, que lo que se resuelva en el sumario que interponga las autoridades marítimas será considerado como hechos ciertos. Entonces, eso se lo dice respecto a los abordajes. Específicamente dice el Código de Comercio respecto a los abordajes. Lamentablemente creo que ahí el legislador se quedó corto. Debió haber dicho que en todos los casos de siniestros marítimos investigados por las autoridades marítimas
se tomará como cierto lo que se resuelva allí. Pero solo lo dicen en tema de abordajes, digamos para ser enfáticos. Pero en fin de cuentas, que el asegurador se presentará a juicio, ¿verdad? Y dirá, bueno, en base a esta resolución del jurado de capitanes, en base a, o en base a este peritaje que se ha hecho, o en base al peritaje adicional que hemos hecho, determinamos que, por ejemplo, el buque no cumplió las reglas Colrex. Y al no haber cumplido las reglas Colrex, generó el abordaje y en consecuencia generó el daño. Y en consecuencia, ese buque A es el responsable del daño por el cual pido ser, hago la acción subrogatoria y pido que me devuelva el dinero que yo le pagué a mi asegurado. Esa sería más o menos la idea. Hay otras categorías, como cuando el seguro de carga se dañó la carga, llegó dañada, el asegurador de carga paga y el asegurador de carga investiga y se da cuenta que en el barco hubieron problemas de temperatura, hubieron algunos blackouts, por decir, cortes de energía, al menos al sistema de refrigeración. Entonces ahí con eso la aseguradora le reclama al otro barco al barco para que le pague porque considera que ellos hicieron el daño. Pero en el transcurso del tiempo, en estas charlas que vamos a tener, te van a dar cuenta que es muy importante poder identificar bien al verdadero culpable, porque a veces hay equivocaciones, a veces se le reclama a quien no es el verdadero culpable. No sé si con eso respondí su pregunta. Ahí están las Sí, doctor, muchas reclamaciones gracias. económicas que se hacen. Muchas gracias, Cristian. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta por allí? Miren que esa pregunta de Cristian fue una pregunta ya media especializada, ¿no? No es como que va por un área ya de como que tiene una curiosidad de aprender mucho más de qué es seguros marítimos, ¿no? Y en un tema de que la gente de la Armada como que no está muy interesada en sí, ¿no? Porque es algo como que es un reclamo de aseguradora contra otra. En el mundo de las aseguradoras, en el mundo asegurador marítimo, se habla que siempre hay una especie como de balance, se busca un balance entre las aseguradoras de buques con las aseguradoras de carga, ¿verdad? Porque a la final, cuando todo está asegurado, los reclamos son entre las aseguradoras, aunque sea en forma indirecta, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el buque B demanda al buque A, perdón, mejor dicho, la aseguradora del buque B hace la acción subrogatoria al buque A, ¿qué es lo que va a hacer el buque A? Le va a tocar las puertas a su P&I para que asuma ese reclamo. Y si el reclamo es coherente, la aseguradora de P&I del buque A va a pagar o va a pelearla. Ok, tenemos a alguien que está haciendo una pregunta, no sé quién es, a la orden. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Sebastián Gallardo le saluda. Doctor, Un yo tengo una gusto. pregunta. Sí. Supongamos que dos buques se encuentran navegando, ¿sí? Los dos con práctico y pasa un incidente en el cual los dos buques colisionan. Luego de las investigaciones se determina de que los buques tuvieron falla los dos en comunicaciones, supongamos. El jurado de capitanes no determina, lógicamente, el grado de daños, pero sí de responsabilidades de carácter técnico marítimo. ¿En qué momento se puede determinar los daños que un buque o el otro buque hayan tenido y cómo se sabe cuál de los dos es más responsable si existió una falla en comunicaciones entre los dos? Esto con respecto a cómo el seguro tiene que determinar de quién es la responsabilidad. Eso me huele a un caso que acaba de pasar por allí, por mis narices, un poquito. Yo creo que los jurados de capitanes deberían ayudar un poco y determinar el porcentaje o el grado de los daños de cada cual, ¿no es verdad? Yo creo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la legislación ecuatoriana. Fíjese que desde 1910, es parte del derecho marítimo internacional que cuando hay culpa mutua, se debe determinar el porcentaje o el grado de culpa de uno y cual para que cada cual asuma de acuerdo a su porcentaje, ¿verdad? Entonces,
Eso recién el Ecuador lo adoptó del 2019 con el Código de Comercio. Imagínense, un siglo pasó para que el Ecuador lo adopte como una normativa. ¿Qué pasaba antes? Cuando era culpa mutua, cada cual cubría sus gastos, ¿no es verdad? Pero ahora, con el cambio desde el 2019, creo que, y tomando nota que lo que se resuelva por la autoridad marítima en los hechos se consideran como verdades, yo sugiero que las resoluciones de los jurados de capitanes en abordajes deberían tener el grado de culpa. Esa es mi opinión personal. De hecho, alguna vez así se lo logró. El jurado de capitanes, en un caso Meridian, que yo lo llamo, determinó el grado de culpa. Y creo que está en el folleto que yo les envié por el WhatsApp a ustedes. En ese caso en particular determinó un 60-40. Así, ese fue el caso. 60% una embarcación culpable, 40% la otra embarcación culpable. Eso ayudó porque los aseguradores se reunieron y dijeron, ok, aceptemos esta posición de la Capitanía de Puerto de Guayaquil en esa época, y ya, tú pagame el 60% y yo te pago el 40%, y hagamos esa liquidación. Y liquidaron de esa manera, exactamente como, con la certeza jurídica que le dio la Capitanía del Puerto. No tuvieron que irse a juicio. Porque ¿qué pasa cuando no lo hace el jurado de capitanes? Cuando no lo hace el jurado de capitanes, lo tiene que hacer un juez. Y si lo hace el juez, hay que hacer todo un proceso. Y para que el juez lo haga, no es técnico. El juez tiene que valerse de peritos. Eso es un poco, don Sebastián. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, sí, doctor. Lo que pasa es que casualmente escuché este caso y yo he participado en jurado de capitanes y me vino la duda de hasta cuánto el perito y el jurado de capitanes tienen que inmiscuirse en la parte que le compete ya a lo civil, diríamos así, que sale un poquito afuera de la determinación de la responsabilidad desde el punto de vista técnico marítimo. Entonces, sí me quedó como la duda en esta conversación que tuve de qué tan profesional, ético o competente sea que el jurado de capitanes determine ciertos porcentajes de responsabilidad en donde pecuniaria, digámoslo así. Pero sí, muchas gracias, doctor. Sí, yo no le pondría pecuniaria, ¿no? Yo le pondría, si yo tengo capacidad para determinar responsabilidad, yo tengo capacidad para determinar, él es parcialmente responsable en un 40%, ¿verdad? Entonces no digo los valores, pero sí eso va a servir para a la final algo. Como le dije, en el caso que yo tuve, en el cual se determinaron un porcentaje, yo quería 100% en contra de la otra nave, pero solo conseguí el 60%. Pero eso sirvió a los aseguradores eh, poder sentarse a la mesa y decir, ¿sabes qué? Arreglamos este tema de acuerdo como lo determinó la Capitanía de Puerto Guayaquil. No tenemos que irnos a juicio. Resolvámoslo ahí. Y se arregló. Ajá. Claro, claro, es como anticiparnos al juicio y ya determinar en una resolución más o menos ya cuánto es la responsabilidad que podamos quedar determinado en cada parte determinada, ¿no? Exacto. Y usted entenderá que como estos son enfrentamientos entre compañías de seguros, finalmente son las compañías de seguros las que van a estar pendientes de los resultados de los jurados de capitanes, porque esos son los que tienen que asumir las responsabilidades. Eso lo vamos a ver más adelante en el proceso de los de cobertura y todo. Espero que sea más interesante después, porque ahora hemos visto mucha teoría, ¿no? Pero ustedes han sido muy exitosos en la teoría. Tengo otra tarea que darles. Y ustedes ya se termina el tiempo, así que vamos a darle la tarea. Es una tarea que vamos a ver si mañana comenzamos con la tarea. Un poquitito más, más compleja, pero se los dejo allí para ver si alguno de ustedes o en grupo la resuelven. Y mañana podemos conversarla como introducción. Pero una vez que veamos esa introducción, mañana ya comenzamos con el tema cobertura. Ya vamos a ver las coberturas de casco, vamos a ver la historia del seguro marítimo, lo que ocurrió cuando dictaron unas leyes monopólicas, cómo pasó lo del café famoso de qué es lo que ocurría en el café ese del señor Lloyd. Bien, eso vemos mañana y vamos a ver también mercados, vamos a ver una comparación de mercados. Y el famoso PNI, y de allí explicarles un poco lo que pasa con los procesos. Entonces, bueno, ahí les mandé esa nueva tarea
Espero que sea divertida para ustedes. También todo está en el código de comercio. Está sencillito. Pero nos ayuda porque nos dice, bueno, así son las cosas, ¿eh? Así es como ocurre este tema, así es como está normado, ¿no verdad? Si tengo que demandar al asegurador, ¿dónde lo demando? Si hay que demandar al asegurado, ¿dónde lo hago? Bueno, ahí está. Entonces, mañana nos vemos y pues estoy muy contento del desarrollo del día de hoy y espero que mañana sea así o mucho mejor. Ok, entonces muchísimas gracias. ¿No hay alguna pregunta antes de finalizar? Doctor, La orden. una pregunta. Dice mañana usted, sábado. No, perdón, estoy equivocado. Es que estoy mareado con el tema de las clases diarias que he dado en otros lados. El día viernes de la próxima semana, así que tienen más tiempo para desarrollar ese trabajito. Y si en el transcurso de la semana, o en el transcurso de más tarde o mañana pasado, tienen algún resultado de esta pequeña investigación, compártalo. Así nos mantenemos así como ejercitándonos en el transcurso de una semana, ¿no? ¿Verdad? Para recordarla bien. Gracias por aclararme, porque me imagino que algunos se iban a conectar mañana. Doctor, Ya, sí. disculpe, a propósito de la actividad que hemos realizado y considerando que creo que en nuestro medio, si no me falla la memoria, creo que son dos aseguradoras que manejan lo que es el seguro marítimo y obviamente no todas estarían, con los P&I es distinto el procedimiento que aplicaría cada beneficiario en relación al P&I, ¿verdad? Bueno, yo no diría dos aseguradoras, hay más, ¿verdad? Ok, Y, de y pronto eso va usted a que ser está en igual. libre ejercicio tiene esa experiencia, Ajá. ¿no? Yo acá en la capitanía por lo general he visto dos aseguradoras. Claro, hay aseguradoras que son se las ve mucho, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, yo veo mucho, por ejemplo, pero hay más. Ahí la Unión es una de ellas, es muy Bueno, activa en no. seguros marítimos. Digamos, Equinoxial es otra que es muy activa en seguros marítimos, pero también está ahí otra más que es de España, no recuerdo el nombre, pero sí hay movimiento, ¿verdad? También recuerdo mucho a Latina, a Generali, ¿verdad? Sí, sí, hay algunas que hacen la rama de marítimo, es una rama especializada. En el tema P&I, también esas pueden también hacer seguro, tener el aseguramiento P&I. Lo que pasa es que ellas ahí en todos los casos, estas compañías de seguros locales tienen que ayudarse con las reaseguradoras, porque estamos hablando de cifras altas en las cuales el patrimonio de la aseguradora se ve en peligro si es que tiene que soportar solito ese riesgo, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema del aseguramiento, del reaseguramiento. Y el tema del reaseguramiento, ahí está. Pues, si de repente viene una aseguradora como Equinoxial, le da un seguro de P&I a un asegurado, con toda seguridad, esa aseguradora tiene un reaseguro que puede ser un club de P&I o puede ser un reaseguro privado con fines de lucro que esté en Londres o Noruega. Ajá. O en Ah, Francia. Ajá. acto seguido, doctor, en el caso de los clubes de protección, y cuando siguen esta acción subrogatoria en nuestro país con nuestra legislación, ¿y cómo lo manejan considerando que de pronto no tienen una sede o básicamente tienen un apoderado y ese apoderado es el que ejecuta a nombre de este club de protección estos Eh, derechos subrogatorios? claro, la acción subrogatoria la puede ejercer un apoderado a nombre de las compañías de seguros, ¿verdad? O sea, acordémonos que puede venir una embarcación extranjera acá al Ecuador y sufrir un daño por culpa de un tercero. Y entonces las aseguradoras tienen que demandar a esa compañía ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, claro, ese barco no tiene nada que ver con aseguradoras ecuatorianas, extranjeras. Entonces esas compañías extranjeras van a designar a un procurador judicial para que las representen en la reclamación. Sería de esa manera. Ajá. Y cuando se consignan estas cartas de garantía, por ejemplo, por temas de contaminación, y si de pronto, o en un abordaje, buque A colisionó a buque B y de pronto el jurado de capitanes determinó que buque A, bueno, es el responsable técnico. ¿Cómo buque B también perseguiría esa acción si por lo general las cartas de garantías también
vienen en inglés y te dice que van a dar toda la cobertura, pero ante los tribunales de Londres. ¿Qué ocurre ahí en la práctica con nuestro escueto Código de Comercio en materia de seguros? Gracias, doctor, por todo de antemano y buenas noches. Gracias. Yo creo que la Ley Orgánica de Navegación tuvo la oportunidad de darle las facilidades a los clubes para que se acepten estas cartas de garantía. Esto es un desarrollo que todavía no hemos llegado. El reglamento a la Ley de Navegación dice que se aceptan siempre y cuando estas tengan domicilio en el Ecuador, pero domiciliar una aseguradora en el Ecuador es complicadísimo. Yo diría que deberían estar registradas nomás. Las reaseguradoras, por ejemplo, todas las reaseguradoras que quieren hacer reasegurar activos ecuatorianos, lo único que tienen que hacer es registrarse en un proceso sencillo. Y todas están registradas, las que tienen reaseguro de bienes ecuatorianos. Pero creo que el reglamento se quedó corto allí, pero eso es parte del razonamiento lógico que vamos a tener que hacer más tarde, en algún momento. Y me hace acuerdo, para no olvidarme, del tema de las cartas de garantía, porque ese es un tema que ustedes ven muy frecuentemente, ¿no es verdad? Cuando hay un siniestro, especialmente el de contaminación, necesitan una garantía. Cuando hay un siniestro, necesitan probar que está asegurado, ¿verdad? Nada más. Nada más. Y ahí el problema es, el reglamento a la ley de navegación acertadamente puso que todo buque debe estar asegurado, cosa que es fácil entonces ahora presentar una póliza. Pero, ¿qué pasa cuando el siniestro lo ocasiona una embarcación de pesca artesanal? ¿Cómo usted le pide a esa embarcación un seguro si no está obligada a tenerlo? O una gabarra. Sí, no hay cómo, ¿verdad? Entonces hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden cumplir, pero es parte del razonamiento lógico que tenemos al momento de avanzar. Pero chévere, estamos ahora en seguros marítimos y espero que esto sea interesante para ustedes y les sea útil. Una realidad, nosotros, cuando nos subimos a un buque, nuestros compañeros, cuando se suben al buque, ¿están amparados o no por estas pólizas? Esa es una pregunta que vamos a contestar en el transcurso de estas sesiones, ¿verdad? La respuesta es sí, pero depende. Y eso es lo que ustedes van a aprender a forma básica ahora, ¿verdad? Porque obviamente pueden ocurrir también siniestros en las naves de la Armada del Ecuador. La pregunta es, ¿están aseguradas? La respuesta es sí, están aseguradas. Y en los mejores mercados, ¿verdad? Están aseguradas y yo me he dado cuenta de las Fuerzas Armadas en los mercados más exigentes, o sea, el mejor nivel del mercado. Así que, así es. Sebastián, ¿quiere decir algo? Tiene la mano alzada. Don Sebastián, no, creo que no. Bueno, entonces nos vemos para la próxima semana, no mañana, próxima semana. Y si tiene alguien las respuestas a esas preguntas, láncenlas para poder seguir en comunicación. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches con Fin de todos. semana con todos. Muchas Pasen gracias, bien. doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Gracias, doctor.